A ver, pensemos en algo que seguro hemos notado alguna vez. ¿Cómo es posible que frente a un mismo hecho, dos personas expertas lleguen a conclusiones totalmente opuestas? Bueno, la respuesta casi siempre se esconde en algo invisible, algo que damos por sentado, su paradigma. Pensemos en ellos como unos lentes. Sí, los lentes a través de los cuales vemos, interpretamos e investigamos el mundo. En este recorrido vamos a entender exactamente qué son esas lentes. Empezaremos con una pregunta que parece simple, pero lo cambia todo. Luego, veremos cuáles son las reglas del juego en la ciencia, cómo funcionan en la práctica con tres lentes distintas, cómo la ciencia a veces se reinventa de raíz, y al final vamos a tener el mapa completo del conocimiento. Muy bien, empecemos por el principio de todo. Antes de siquiera pensar en estudiar el mundo, cualquier investigador, lo sepa o no, parte de una idea base. ¿Qué es ese mundo que va a investigar? Esta pregunta sobre la naturaleza de la realidad es el punto de partida de todo. Este es un acertijo filosófico clásico, ¿verdad? Pero no es solo un juego para pasar el rato. De hecho, encapsula el gran dilema de la ciencia, porque, aunque no lo parezca, la respuesta que le demos a esta pregunta va a definir todo lo que hagamos después. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos dos visiones del mundo. El realismo te dice, claro que sí, el árbol se cayó, es un hecho físico. Hay vibraciones en el aire, se puede medir y punto. No le importa si había alguien o no. Pero el constructivismo te dice, un momento, ¿qué es el sonido? No es solo una vibración, es la experiencia de escuchar. Si nadie lo percibe, lo que hay son ondas físicas, pero no el fenómeno que llamamos sonido. Se necesita un sujeto. Como vemos, son dos respuestas que crean dos realidades completamente distintas, y todo depende de la lente que estemos usando. Ahora, estas ideas sobre la realidad no son solo filosofía abstracta. En la ciencia se convierten en un sistema, en las reglas del juego que guían toda la investigación. Vamos a desglosar los tres pilares que forman ese sistema. El primer pilar es la ontología, y esto no es otra cosa que la respuesta formal a nuestra pregunta del árbol. Es la postura que tomamos sobre la naturaleza de la realidad. ¿Creemos que el mundo social es algo objetivo, que está ahí afuera esperando ser descubierto? ¿O pensamos que se construye día a día con nuestros significados e interacciones? El segundo pilar es la epistemología. A ver, si la ontología pregunta, ¿qué es la realidad? La epistemología pregunta, ¿y cómo la podemos conocer? Esto define la relación entre la persona que investiga y aquello que investiga. ¿El rol es ser un observador objetivo que descubre hechos, o es más bien el de un intérprete que busca comprender significados junto con la gente? Y el tercer pilar, el más práctico, es la metodología, o sea, las herramientas. ¿Qué vamos a usar? ¿Estadísticas, experimentos, encuestas, o más bien entrevistas a fondo, observación? Lo más importante aquí es que la elección de una herramienta no es al azar. Es una consecuencia lógica de las respuestas que dimos a las preguntas anteriores sobre la realidad y el conocimiento. Y con todo esto llegamos al concepto clave, el paradigma. El paradigma es, digamos, el gran paraguas que une estos tres pilares, ontología, epistemología y metodología, en un sistema coherente. No es solo una teoría, es todo el conjunto de reglas, creencias y prácticas que una comunidad científica comparte. Es el marco del juego. Esta frase lo explica perfecto. Un paradigma funciona exactamente como un par de lentes. No nos deja ver la realidad en crudo, sino que la filtra, la organiza. Nos dice qué es importante mirar, qué preguntas podemos hacer y qué tipo de respuestas son válidas. Bueno, ahora vamos a lo práctico. Para que todo esto quede súper claro, vamos a ver cómo tres paradigmas, o sea, tres lentes distintas, se aproximan a un mismo problema social. Van a ver cómo cambia todo dependiendo de la lente que se elija. Aquí tenemos una tabla que lo resume muy bien. El paradigma positivista parte de que hay una realidad objetiva, y su meta es explicarla y predecirla. El interpretativo dice que la realidad se construye con significados y busca comprenderlos. Y el crítico ve una realidad definida por el poder y busca no solo entenderla, sino transformarla. Son literalmente tres mundos distintos. Pongamos un ejemplo, la pobreza. Con la lente positivista, la pobreza es un hecho objetivo, medible. Se define, por ejemplo, como tener ingresos por debajo de cierta línea. La pregunta clave es, ¿qué causa la pobreza? Y para responder, se usan métodos cuantitativos.
Se miden los ingresos, se sacan porcentajes, se buscan correlaciones con la esperanza de encontrar leyes generales que la expliquen. Pero ahora, nos cambiamos los lentes. Para el paradigma interpretativo, la pobreza no es solo un número, es una experiencia que se vive. Y la pregunta cambia por completo. Ahora es, ¿qué significa ser pobre? El método ya no son las estadísticas, sino las entrevistas, la etnografía. La meta es comprender la realidad desde el punto de vista de las personas que la viven. Y con la tercera lente, la crítica, damos otro giro. Aquí, la pobreza no es un problema individual ni solo una experiencia, es el resultado de un sistema desigual. Las preguntas son otras. ¿Qué estructuras producen esta pobreza? ¿A quién le conviene que exista? Los métodos son el análisis histórico, la crítica de las ideologías, y el objetivo va más allá de entender, busca sacar a la luz esas relaciones de poder y, ojalá, ayudar a cambiarlas. Ahora, algo importante, estas lentes no son para siempre. Las comunidades científicas las cambian. Y aquí es donde entra Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia que nos dio un mapa genial para entender cómo ocurren estas transformaciones radicales, esos momentos en que la ciencia se reinventa. La idea de Kuhn fue bastante revolucionaria. Dijo que la ciencia no avanza de a poquito, sumando un conocimiento sobre otro como si fueran ladrillos. No, dijo que avanza a los saltos, a través de rupturas gigantes que llamó revoluciones científicas, donde todo el marco para entender la realidad se viene abajo y se construye uno nuevo. Y el proceso, según él, es más o menos así. Primero, hay un periodo tranquilo de ciencia normal, donde un paradigma domina y los científicos se dedican a resolver rompecabezas dentro de sus reglas. Pero de repente empiezan a aparecer anomalías, datos que simplemente no encajan. Si se acumulan muchas, se desata una crisis. La gente pierde la fe en el paradigma. Y es en medio de esa crisis que puede surgir un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las cosas, que inicia el ciclo otra vez. La antropología es un ejemplo perfecto de esto. En el siglo XIX veía a las culturas en una especie de escalera de progreso. Después pasó a verlas como sistemas donde todo cumple una función. Luego como expresiones de estructuras mentales universales. Y más recientemente como si fueran textos que hay que leer e interpretar. Ojo, cada uno de estos pasos no fue una pequeña mejora. Fue una revolución, un cambio total de lentes. Y ya para cerrar, vamos a armar el rompecabezas completo. El conocimiento científico tiene una estructura, una jerarquía, que va desde lo más abstracto, lo filosófico, hasta las herramientas más concretas que se usan en el día a día de una investigación. Esta es la jerarquía. Arriba de todo, lo más abstracto, tenemos el paradigma. Debajo de él están las corrientes teóricas, que son como especializaciones. De ahí nacen las teorías, que ya intentan explicar fenómenos específicos. Las teorías se construyen con conceptos, que son las ideas clave. Y finalmente, para poder analizar la realidad, esos conceptos se convierten en categorías. Pero lo realmente clave aquí es la dependencia absoluta que tiene esta estructura. Todo fluye de arriba hacia abajo. Una categoría no tiene sentido sin su concepto. Un concepto vive dentro de una teoría. Una teoría funciona dentro de una corriente, y la corriente obedece al paradigma. Por eso, si movemos la pieza de hasta arriba, si hay un cambio de paradigma, es como un efecto dominó. ¡Pum! Toda la estructura, todo el edificio del conocimiento se transforma. Así que al final, todo se trata de las lentes que usamos. Entender qué es un paradigma no es solo un tema académico, es darnos cuenta de que lo que llamamos verdad o realidad en la ciencia depende del marco con el que miremos. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si cada lente ilumina una parte del mundo pero deja otra a oscuras, ¿qué realidades que hoy son invisibles, qué nuevas soluciones a viejos problemas podrían aparecer si tan solo nos atreviéramos a probarnos un par de lentes diferentes?